Hola amigos, bienvenidos a mi canal Venga y Aprenda. En este video quiero enseñarles a hacer aceite de ricino casero. Conocido también como higuerilla, palma Christi, higuera, castor, tártago, higuereta y mosquitera. Si en su país se llama de otra manera, me lo pueden escribir en los comentarios, por favor. Mire, esta es la semilla de la higuerilla o del ricino. Como está un poco alta, tengo que doblarle, ¿no? Para poderle agarrar la semilla. Amigos, esta es la semilla de la higuerilla o ricino o castor. Les digo que hay que tener muchísimo cuidado porque esta semilla trae bastantes pullitas, entonces se las pueden clavar en sus dedos, así que tengan muchísimo cuidado. Esta es la semillita, miren, le voy a sacar una para que la puedan ver. Como la cáscara es bastante dura, tienen que utilizar este alicate o esta herramienta, no sé cómo le llaman en su país, pero esa es la herramienta para poder sacarla porque es bastante dura, miren. Ya le hacemos una pequeña fuercita aquí en la parte de arriba y ya la semillita sale, miren. Es muy bonita, es muy hermosa la semillita. Miren amigos, les voy a hacer la demostración cómo se sacan estas semillas. Como la cáscara es bastante dura, entonces se utiliza aquí esta herramienta y se le hace una presión aquí en la parte de arriba donde es lo que está duro. Entonces miren, se le hace aquí la presión y se sacan las semillitas. Así de esta manera. Así con paciencia, tomándonos el tiempito, podemos sacar nuestras semillas para poder hacer nuestro aceite. Mire, mire qué hermosas que son esas semillas, mire. Son bien bonitas, son bien hermosas. Y quiero mostrarles que aquí ya tengo varias que ya les he sacado. Amigos, aunque estas semillas son tan bonitas, les digo que hay que tener muchísimo cuidado porque son bastante tóxicas y venenosas. Así que si llegamos a consumir de estas semillas, nosotros o los niños o nuestras mascotas, por equivocación, pueden morir. Así que tengan muchísimo, pero muchísimo cuidado. Amigos, ¿no les parece que estas hermosas semillas se parecen a la piel de la serpiente? ¿Qué les parece a ustedes? Me dejan en los comentarios qué opinan. Bueno, ya con estas semillas entonces ya podemos ir a la cocina y preparar nuestro aceite de ricino, que es muy beneficioso para nosotros. Ya vamos a proceder a sacar unas poquitas más para que nos salga más aceite. Entonces de la mata arrancamos estas semillas. Entonces con mucho cuidado a sacar las semillitas. Entonces con el alicate o con el playo vamos a sacarlas, mire, así, de esta manera tan sencilla. En la parte superior hacemos una presión y inmediatamente sale, mire. No es tan difícil ni tan complicado. Mira amigos, aquí va la presión y ya se me fue la semilla, pero así sale. Bueno amigos, nuestro primer paso para hacer nuestro aceite de ricino es tomar nuestras semillitas y licuarlas. Vamos a licuarlas con agüita. Echémosle aquí la mitad, entonces la licuamos con agüita y tenemos que asegurarnos que quede bien moliditas. Miren amigos,
Así nos tienen que quedar. Entonces le agregamos aquí a nuestra ollita. Y licuamos el resto. Bueno, amigos, aquí vamos con nuestra segunda licuada de las semillas de ricino. Bueno, una vez licuada, entonces nuevamente llevamos aquí a la olla. Ahora, nuestro segundo paso, ¿cuál es? Pues vamos a ponerle fuego a nuestra ollita. El objetivo es que las semillas vayan soltando todo ese aceite. Entonces tenemos que dejar que esta ollita nos hierva y luego les muestro el siguiente paso. Mira, amigos, ya empezó a hervir nuestra ollita con la semilla de ricino. Entonces el siguiente paso es bajar nuestro fuego y lo que tenemos que hacer ahora es colarlo. Vamos a separar todas esas semillas de la agüita que va a soltar. Entonces, con mucho cuidado vamos a ir colando. Vamos a ir colando nuestras semillas. Lo que nos interesa ahorita es el líquido que va soltando, porque ahí, ese líquido es el que tiene el aceite. Este líquido, mire, que ahí pueden ver, ese es el que tiene el aceite. Entonces vamos a ir colando con mucho cuidado. Mucho cuidado. Sí, entonces aquí están las sobras de nuestra semilla de ricino. Entonces escurrimos bien y colocamos aquí en un platico los residuos. Y así vamos a hacer con el resto de nuestra mezcla. Con mucho cuidado para no quemarnos. Vamos a colar nuestra agüita, la que está abajo, la que nos interesa. Esta agüita que estamos colando es la que nos interesa, porque ahí es donde está nuestro aceite. Entonces vamos a colar muy bien, muy bien, muy bien. Aquí colocamos nuestros residuos. Esto ya no nos sirve para absolutamente nada. Entonces tenemos que desecharlo nomás. Y así vamos a hacer con el resto de nuestra mezcla y cuando termine ya les muestro. Amigos, mire, esto fue lo que me quedó después de colar nuestras semillas de ricino. Entonces de aquí el siguiente paso es llevarlo otra vez al fuego en nuestra ollita y tenemos que esperar a que el agua se vaya consumiendo, de manera que al final nos va a quedar es nuestro aceite. Ahora vamos a encender nuestra estufa y dejamos que hierva y ahí les voy mostrando cómo va quedando nuestro aceite. Amigos, mire, observen cómo está hirviendo nuestra mezcla, miren. Así que lo que hay que hacer es que tenemos que esperar a que todo el agua se consuma para que ahí sí nos salga el aceite de la semilla. Mire, amigos, noten que esto hierve, hierve, hierve bastante. Y mire, aquí no sé si lo alcanzan a observar, pero ya se alcanza a ver que está saliendo el aceitico de la semilla. Eso es lo que queremos. Pero por el momento tenemos que dejar que hierva más para que el agua se evapore y así nos quede nuestro purito aceite. Seguimos en este proceso. Noten, miren, a medida que hierve bastante, mire, ya la mezcla se va colocando más espesa
y ya se ve el aceitico que va saliendo. Entonces aquí lo que nos falta es seguir esperando para que el agua se siga evaporando más y ya casi vamos a llegar al punto de sacar nuestro aceite. Mira amigos, aquí claramente se ve el aceitico, miren, miren, aquí se ve el aceitico, ya está saliendo, miren. ¿Sí notan? ¿Sí pueden verlo? Miren, aquí se ve el aceite, miren. Entonces ya estamos en la parte final. Ya solamente falta a que siga saliendo todo el aceite. Mira aquí, mire, se ve, mire. Ese ya es el aceite de resina, mire. Ya es el aceite. Ya solamente falta que acabe de salir de este poquito que se ve aquí. Y listo, amigos. Y le cuento que en este momento tiene un aroma muy agradable. Huele como a maíz tostado. Ajá, es muy agradable el olor que despliega este aceite. Mire, mire, aquí se ve. Cada vez está saliendo más aceitico, mire. Mire, ahí se ve claramente cómo el aceite sigue saliendo. Mire. Amigos, ya hemos terminado de hacer nuestro aceite. Estos son los residuos de la semilla de ricino. Este es nuestro aceite. Así que el siguiente paso es colarlo. Y yo lo voy a hacer en esta bolsita para que pueda sostener todo bien los residuos, para que nos quede nuestro aceite bien limpio. Eso es lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a agarrar nuestro aceite y vamos a colarlo. Vamos a colar nuestro aceite para que nuestro aceite nos quede limpiecito. Entonces, aquí vamos a acabar de echar el resto. Ajá, tenemos que esperar un ratito. Pero si notan cómo está el aceite, mire, limpiecito, limpiecito. Por eso me gusta hacerlo con esa fundita, porque ella hace que salga el purito aceite, que no salga ningún residuo. En cambio, si lo hacemos en el colador, sí nos van a salir residuos. Entonces, voy a tener aquí a raspar para poder echar todo. Y ahorita lo que tengo que hacer, ahorita que se enfríe un poquito, es exprimir. Sí, tengo que esperar a que se enfríe un poquito porque está recién sacado y entonces me voy a quemar. Ya. Entonces, esperamos un ratito. Así podemos exprimir así suavecito. O con la misma cuchara, ¿no? Podemos hacer así presión para que siga saliendo nuestro aceite. ¿Sí nota cómo sale? Mira, cuando le hacemos presión con nuestra cucharita. Este, amigos, es aceite 100% orgánico. Ustedes mismos lo pueden hacer en sus casas, miren. Trae muchísimos beneficios que ahorita se los voy a decir. Amigos, voy a empezar a exprimir este residuo para que salga todo el aceite. Híjole, pero está caliente. Soca con cuidaditico. Pero hay bastante aceite, les cuento, amigos. Bastante aceite. Toca tener solamente paciencia porque sí está bastante caliente. Pero miren, como pueden ver, me salió poquito aceite, pero porque hice poquitas semillas. En su caso, si quieren más aceite, quieren sacar medio litro, 1 litro, tienen que pelar bastantes semillas para que puedan sacar más cantidad. Pero miren, pero en realidad es posible hacer nuestro aceite de ricino. Y en este punto quiero decirles, amigos,
que ya esta semilla no es venenosa, porque ya ha sido procesada, ya se cocinó, entonces ya ese aceite no tiene nada de tóxico, ni tampoco de venenoso, sino es muy útil para usarlo en muchas cosas, ¿no? En nuestro cuerpo. Entonces voy a esperar un momentico a que se siga enfriando para poderlo escurrir más. Amigos, observen cómo nos quedó nuestro aceite de ricino. Con esta cantidad de semillas que hice, pues me salió poco aceite, ¿no? Pero ustedes pueden hacer mucho más. Y aunque es un poquito trabajoso hacerlo, vale la pena, porque trae muchísimos beneficios. Por ejemplo, se los voy a decir, miren. Hidrata y nutre la piel. Nutre e hidrata las uñas. Reduce las estrías y las cicatrices. Favorece el crecimiento del cabello. O sea que es excelente para alguien que sufre de alopecia o de calvicie. También estimula el crecimiento de las cejas. Nutre los labios agrietados. Estimula el crecimiento de las pestañas. Alivia las irritaciones en la piel y limpia las manchas de la cara. También para aquellas personas que sufren de acné es muy bueno, porque las propiedades antimicrobianas y antiinflamatorias del aceite de ricino lo hacen muy útil para reducir el acné. El ácido ricinocleico puede inhibir el crecimiento de las bacterias que causan el acné. Así que este hermoso y nutritivo aceite es muy útil para nuestra salud. Así que les invito, amigos, a que lo puedan hacer ustedes mismos en sus casas con sus manos y lo pueden utilizar. Así que, amigos, por último, si les gustó este video, si les pareció beneficioso, por favor les pido que nos regales una manita arriba y también que se suscriban a mi canal. Es gratuito. También lo pueden compartir con todos sus amigos. Y si desean también pueden dejarme un comentario a ver qué les pareció el video. Así que muchísimas gracias por vernos y apoyarnos. Y queremos despedirnos con mucho cariño. Hasta luego. Chao.